Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerle al intendente que hoy nos acompaña de Azul, a la dirigencia política tanto de Azul como de la región que nos está acompañando. Y esta mesa que da apertura a un congreso que, como bien decía Javier, como bien decía también Marcelo, tiene una importancia vital. Voy a tratar de dar mi punto de vista sobre esto y ponerlo en un contexto político y nacional, además de bonaerense. Congreso Nacional e Internacional de Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y Políticas Públicas. Miren, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires lo que todo el mundo reconoce por su importancia, como la llaman la madre de todas las batallas en el terreno electoral, ¿no? A la provincia de Buenos Aires. Yo siempre he dicho que la provincia de Buenos Aires tiene en el concierto nacional un papel un poco peculiar porque por diferentes situaciones y trayectorias históricas, políticas, sociales, económicas, la provincia de Buenos Aires tiene en nuestro país un papel, decía recién, peculiar, ambiguo, podría decir. Nadie puede dudar de la importancia de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Obviamente, el protagonismo, la importancia de la provincia de Buenos Aires en términos cuantitativos, relativos y absolutos es inocultable, ¿no? Prácticamente 40% de la población, prácticamente 40% del Producto Bruto Interno, obviamente en el terreno productivo, más llamativa la preponderancia de la provincia, más del 50% de la industria nacional, pero también en la producción agropecuaria. Tiene una importancia indudable, inocultable, y no lo digo en desmedro de otras provincias ni en desmedro de la integración nacional, sino simplemente una mirada bonaerense de cuál es esta problemática y lo que termina significando, ¿no? Hay problemas que devienen de ser tan grande, que está cargando la provincia hace muchísimo tiempo. Probablemente ese protagonismo bonaerense haya sido una especie de prenda de cambio para lograr la unidad nacional. Cuando uno revisa la historia nacional, la provincia de Buenos Aires, que en algún momento detentó el predominio en las relaciones exteriores de todas las provincias, que luego tenía la capital nacional, pero también el puerto y los ingresos. Bueno, esa situación, esa génesis histórica de nuestro país con una provincia de Buenos Aires de esta dimensión, para mí tuvo después como un proceso de rebalanceo o de reequilibrar un poco esos pesos relativos, que consistió en ir forjando una unidad nacional en algún sentido en base a alguna resignación y alguna entrega o cesión de parte de nuestra provincia. Para empezar, de la capital. Fue prenda de cambio en la unidad nacional que la provincia de Buenos Aires tuviera que entregar su propia capital para que se convirtiera en la capital del país. Porque es cierto, no por ser cualquier provincia, sino por ser una provincia de esta magnitud, es cierto que compartir la capital provincial con la capital nacional, más allá de que en algún momento de esta disputa las autoridades nacionales se las consideraban huéspedes de la provincia de Buenos Aires en la capital. Pero esto expresa simplemente una fuerte rivalidad o contradicción vinculada a estos orígenes y a las dimensiones y a la importancia de la provincia. Yo creo que a partir de ese momento, a partir del momento de la unidad nacional, la provincia de Buenos Aires fue cediendo parte de su patrimonio, de sus antiguas prerrogativas, algunas sobredimensionadas e injustas también,
en desmedro del concierto nacional. Lo cual no quiere decir, no es ni una queja ni un lamento, simplemente una constatación histórica de cosas que nos ocurren hoy. Cedimos la capital de nuestra provincia, Ciudad de Buenos Aires, nuestro puerto, el puerto de Buenos Aires, para que se pudiera consolidar un país. Ahora, una vez que, y esto ocurrió, digamos, no de manera pacífica, ocurrió en combate, y en procesos muy tumultuosos y violentos también. Como indemnización haber cedido la capital, recibimos una nueva capital, que es la capital de La Plata, que fue sufragada por el gobierno nacional para compensar la pérdida de la capital de la provincia. Y de la nada se erigió nuestra capital provincial, como ocurrió en otros países, pero es un ejercicio extraño, digamos. Es una situación extraña a nivel, qué sé yo, uno reconoce casos así como el caso de Brasilia, por otros motivos, ¿no? Donde una capital se crea en un terreno inhabitado y simplemente elegido para que ahí ocurra lo que hoy ocurre en nuestra capital de la provincia. Pero cedimos muchas cosas también. Entre otras sesiones y entre otras resignaciones está, obviamente, lo que venimos discutiendo este último tiempo como uno de esos elementos, que es la coparticipación. Que es algo que requiere siempre una revisión. Siempre una revisión. Y yo lo menciono hoy en este congreso porque tiene que ver también con la importancia que tiene en el terreno productivo, pero también científico y tecnológico la provincia de Buenos Aires. Una importancia donde a veces en el territorio de nuestra provincia ocurren diferentes tipos de acontecimientos ajenos a la propia organización de la propia provincia, ¿no? Y de nuevo, no lo digo con un afán ni vengativo ni crítico, simplemente diagnóstico, con una intención diagnóstica. Entonces, la cuestión de la coparticipación tiene que ver con esto, tiene que ver con que la provincia de Buenos Aires, por ser demasiado grande, a veces en contraste con el interior, pero en contraste principalmente con el gobierno nacional, el peso que tiene nuestra provincia dentro de la organización nacional, hace que la provincia de Buenos Aires haya tenido que conceder, resignar, ceder y perder algunos elementos, entre otros recursos. Fíjense que la cuestión de la coparticipación tiene esta naturaleza y como ocurre cada vez que se priva de recursos a alguien o a una jurisdicción, y bueno, tiene efectos y resultados, que me parece que vale la pena resaltar también en el ámbito de la investigación científica, tecnológica y productiva de la provincia. La provincia de Buenos Aires contribuye con cerca del 40% de los recursos, de los tributos nacionales generales, que luego vuelven a las provincias en el acuerdo de la formación de un Estado nacional. Cada una de las provincias, pero particularmente la nuestra, cedió recursos propios, como el caso de la aduana, que no estoy hablando de la justicia de esto porque obviamente era una situación muy inequitativa, pero se ceden recursos a una bolsa destinada a que después regresen recursos a cada una de las provincias. Y esos recursos deberían regresar con determinada proporcionalidad. ¿Cómo se van a distribuir después? Es decir, se crea la bolsa o se crea el conjunto de los recursos nacionales o que van a la nación y que luego vuelven a las provincias y después se reparten de alguna manera objetiva, subjetiva, histórica, política, más o menos arbitraria o en base a determinados criterios cuantificables. En el caso de la coparticipación, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, lógicamente el primer criterio que se le ocurre a uno para distribuir recursos entre las provincias es la cantidad de habitantes que cada una de ellas tiene, ¿no? Si el gobierno nacional concentra recursos que luego hay que distribuir, uno piensa, bueno, que se distribuyan en una determinada equidad per cápita, por cabeza. ¿Por qué? Porque se supone que todos somos argentinos iguales. Pero como esto ocurre, por eso decía que tiene muchas derivaciones, por ejemplo, con la representación política, la provincia de Buenos Aires, según el último censo, tendría que tener, creo yo, Rogelio, ayúdame, pero entre 50 y 70 diputados más.
de los que realmente tiene. O sea que estamos subrepresentados. El voto de un porteño, por no decir alguna otra, bueno, esa no es provincia, pero el voto de diferentes habitantes de la Argentina vale más en términos de representación en diputados, que debería ser proporcional, que el de la provincia de Buenos Aires. Bueno, con los recursos ha ocurrido algo parecido. Y son resignaciones que hace, sesiones que hace nuestra provincia para sostener el concierto y la armonía nacional. Pero en el caso de los recursos es muy grave. Es muy grave porque ha tenido a lo largo del tiempo efectos devastadores para nuestra provincia de Buenos Aires. La provincia aporta 40% de los recursos, aproximadamente, recibe de esos recursos el 20%. ¿Por qué ha ocurrido esto? Aproximadamente, porque es que aporta el 37% y recibe el 22%, pero aproximadamente aporta en proporción el doble de lo que recibe. O sea que, comparado con algunas otras jurisdicciones, cada habitante de nuestro país goza del doble de los recursos que de esa contribución a la tributación nacional, que lo que pasa con un bonaerense o una bonaerense. ¿Por qué se hizo eso? Bueno, como todas las cuestiones que no son objetivas, son producto de una evolución o de un proceso histórico, como decía recién, político, bélico, que termina en la situación actual, que es tremendamente injusta. Porque la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la última, que fue en los años 80, se resuelve distribuir los recursos así porque la opinión era que la provincia de Buenos Aires recibía flujos migratorios positivos, es decir, que de otras provincias venían a vivir a la provincia de Buenos Aires otros habitantes de otras provincias porque en sus provincias carecían de la infraestructura productiva, logística, de comunicación, de conectividad que tenían en la provincia de Buenos Aires. Entonces fluían de la periferia hacia el centro y para contrarrestar este movimiento había que dotar a esa periferia, llamémosla, o al interior, de más recursos para poder retener habitantes. Si no, de otra manera se decía, y el proceso iba a ser creciente, iba a ser un círculo vicioso de deterioro e inequidad. Y demográficamente, bueno, iba a generar grandes conglomerados urbanos en torno a las grandes ciudades, particularmente en el conurbano bonaerense. Esta era un poco la idea que primó. Entonces, la provincia de Buenos Aires cedió recursos, se le dieron o se distribuyeron entre las demás provincias, y cuando uno mide los resultados, 40 años después aproximadamente, lo que ve es que las consecuencias no fueron las esperadas. Casi diría al revés. No es que entonces hubo más retención, sino más migración. Solo que ahora más migración, pero no acompañada de los recursos para sostenerla. Y eso ha generado, por eso de nuevo digo que no es una cuestión comparativa en términos de quejas, sino simplemente de constatación, ha generado un deterioro en un marco, tal vez que uno podría decir, de problemas generalizados, pero un deterioro relativo de la capacidad económica de nuestra provincia. Cuando uno lo lee en recursos coparticipables per cápita, cuando uno lo ve y lo empieza a ver en infraestructura. Entonces, ¿qué pasa? Viene la gente a vivir a nuestra provincia, vienen otros argentinos y argentinas a vivir a nuestra provincia y no vienen con los recursos correspondientes. Entonces, nosotros debemos responder en términos de infraestructura, de rutas, de vivienda, de gas, de luz, de agua, con recursos menguados. Entonces siempre a mí me gusta decir que Buenos Aires se ha convertido en la provincia más rica, cuando uno ve que aporta 40% del producto, pero a la vez más desigual. Porque no tenemos los recursos económicos, financieros, y a veces tampoco ni la voluntad ni las ideas políticas, para dar respuesta a esta situación. Entonces, como resultado de este proceso, la provincia de Buenos Aires tiene fuertes carencias a lo largo del tiempo, incrementales de infraestructura, en sus rutas, en sus puertos, en materia de vivienda, en materia
de infraestructura escolar, y después los gastos corrientes, porque estoy hablando de infraestructura también. No puede abordar la expansión correspondiente al crecimiento poblacional. O sea que como resultado de esto, más allá de las coyunturas políticas, la provincia de Buenos Aires termina, a algunos les gusta decir que la provincia de Buenos Aires es inviable, ¿no? Yo creo que esta es una apreciación no solo muy prejuiciosa, sino de una concepción política, donde capaz todo el interior a mí me hace acordar ramal que para, ramal que cierra, provincias inviables. Bueno, ahora hasta la provincia de Buenos Aires, la más grande y la más rica, resulta que para algunos es inviable. Tal vez no les gusta todo lo que supera la General Paz, les parece inviable por algún motivo. Ahora quiero decir yo, no es que sea una provincia inviable, lo que es inviable es no darle los recursos que necesita a la provincia más grande. Eso es inviable. Ya no más. Contra eso, naturalmente nos hemos estado rebelando el último tiempo, sobre todo ante hechos de público conocimiento, pero debidamente ocultados o morigerados por algunos sectores de la comunicación, ¿no? Como el hecho de que últimamente venimos a perder recursos por una decisión de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, como ya creo que es el colmo de la arbitrariedad y el colmo del centralismo. No lo quiero llamar una visión unitaria, porque unitarios y federales es un anacronismo, pero sí centralismo. Concentrar cada vez más recursos. Y cuando digo esto me quiero referir precisamente al interior de la provincia de Buenos Aires. Yo siempre digo que producto de algunas cuestiones históricas, culturales, de vieja data, instaladas, y bueno, la provincia de Buenos Aires ha perdido, entre tantas cosas, un tema identitario. ¿Qué es lo que después llama a estas ideas que le agregan a lo de que es inviable, que hay que dividirla? Yo cuando alguien me dice quiero dividir en 3, en 4, decía el otro día, me parece que tiran un dado para ver hasta 6 qué número les da dividir la provincia de Buenos Aires, negado el 1, ¿no? Entonces, ahí empiezan a dividir la provincia de Buenos Aires. Yo me preguntaba, cuando la quieren dividir, ¿cuántos recursos le van a dar? Porque si dividen recursos escasos, no hay más recursos. No se soluciona el problema de recursos que tiene la provincia. La nuestra es la que menos recursos per cápita tiene de coparticipación. Esto no se va a resolver dividiéndola. Yo creo que los problemas de la provincia de Buenos Aires, tanto conurbano o interior, se resuelven no dividiéndola, sino volviendo a unirla, integrando la provincia de Buenos Aires. Ese es nuestro proyecto. Reintegrar a la provincia de Buenos Aires. Y esta es una cuestión también identitaria de la provincia, porque una vez que a la provincia le empieza a faltar un proyecto general y único, y bueno, también se produce este proceso de división, llamémosla cuasi tribal, ¿no? Que yo soy de acá y no me gusta esto, esa rivalidad. Yo he encontrado, y lo digo acá en azul, al principio, digamos, no con asombro o sorpresa, pero sí con satisfacción al revés, pero habiendo hecho una apuesta, que cuando uno habla de la identidad de la provincia de Buenos Aires, de rediscutir y de refundar la identidad de la provincia de Buenos Aires en base a la integración de la provincia, es una bandera de nuestra provincia. No es solamente una idea ridícula, no es solamente una idea añeja, no es menos todavía una idea nostálgica, es una bandera de la provincia de Buenos Aires, recuperar su identidad en base a su integración. Y eso tiene que ver con tener un proyecto, para mí, si me preguntan a mí hoy cómo se va a refundar la identidad de la provincia de Buenos Aires, que es cultural, que es histórica, que es educativa, que está en las bases de nuestra provincia, pero yo creo que el factor común, el factor central es lo productivo. Que la identidad de la provincia de Buenos Aires, a diferencia, no para discutir con otras provincias, pero es tal y menos todavía con la capital federal. Que repito, no es una ciudad que nació como un municipio y entonces tiene administración municipal y han hecho allí 33 hospitales para 3 millones de personas. Tiene 33 hospitales la ciudad de Buenos Aires porque es la capital de la Argentina. O sea, que nadie se confunda. Yo no quiero decir, bueno, peleémonos con la ciudad de Buenos Aires. Quiero decir una cosa distinta. La ciudad de Buenos Aires es la capital de todos y todas. Es nuestra la ciudad de Buenos Aires, porque ahí reside el gobierno federal
Porque la inversión que hay ahí la hicimos todas las provincias. Y porque además hace mucho que no se abre un hospital, ni siquiera una estación de subte, pero digo, no sé. Pero las inversiones son inversiones de la época federal de la provincia, de la ciudad. Después cobró su autonomía y bueno, hay también mucha tela para cortar. Pero sí quiero decir que la identidad es productiva en la provincia de Buenos Aires. Que lo que nos une es que somos un pueblo en toda la provincia cuya base de riqueza, de prosperidad, cuyo futuro está vinculado a la producción. A la producción. Y esto involucra tanto a la producción industrial, porque esta es la diversidad productiva que tiene nuestra provincia, que tiene todo, digamos. Entonces, somos líderes en producción industrial, pero líderes también en producción agropecuaria. Y líderes en producción minera. La minería es importantísima en la provincia de Buenos Aires. Algunos confunden la minería con exclusivamente algún tipo de producción minera, como puede ser el oro, la plata, aunque el litio. Pero nuestra provincia de Buenos Aires es una potencia minera. Tenemos, como también lo es turística, como también lo es pesquera. Es decir que hay una inmensa variedad de producciones que tienen que ver con nuestra provincia de Buenos Aires y que tienen que ver con la identidad de la provincia de Buenos Aires. Para mí es por ahí, pero ahí viene la cuestión del interior. Porque ahí hablo, tal vez, porque venimos de una época donde hubo un ataque muy fuerte al sistema científico-tecnológico argentino. Y yo obviamente acá no tengo una tribuna partidaria ni electoral, pero sí quiero decirlo porque es la realidad. Y si me equivoco, que me corrijan. Hubo una guerra contra el CONICET. Una guerra hasta en lo simbólico. Yo lo vi el otro día en las redes, coniceteros, como planeros, una cosa. Como que los investigadores del CONICET, luego los maestros en general, pero particularmente los universitarios, y lo que tenía que ver con la investigación, era una especie de despilfarro del Estado. Entonces hubo un ataque al INTI, hubo un ataque al INTA, hubo un ataque... Y no es privativo de este último gobierno, ni de algún dirigente, ni de alguno de esos que está en la tele que quiere dinamitar todo, ¿no? Que primero dinamitaría estas cosas. Imagínense si no quieren hacer obligatoria la educación básica. La educación primaria obligatoria no es un atributo ni del peronismo, ni menos todavía de la izquierda argentina. Sarmiento no es un hombre anacrónico que suene del peronismo, ¿no? O sea que la educación universal y gratuita en la Argentina... la verdad que es un patrimonio bastante compartido entre todas las expresiones políticas. Los más conservadores son favorables a la escuela pública y a la educación pública. Es una novedad lo que está ocurriendo. Es una novedad, que lo fue en los 4 años del gobierno anterior. Y lo digo, de nuevo, no con una intención polémica, simplemente constatar que cerraron el ingreso a la carrera del CONICET, desfinanciaron universidades, desfinanciaron el INTI, el INTA, bueno, todo para atrás. Y me parece que más allá de la cuestión específica de un ajuste, que el ajuste siempre se la toma con esos sectores, porque la verdad, provincia de Buenos Aires, que me dicen, bueno, aumentó la planta de trabajadores, bueno, aumentó los empleados públicos, dicen. Cuando uno mira por qué aumentaron los empleados públicos en la provincia de Buenos Aires en estos 4 años, yo lo ejemplifico así. Nosotros ya tenemos inaugurados 155 nuevos edificios escolares. No, muchas de ellas escuelas rurales, porque venimos de una época que habían cerrado 33 escuelas rurales en provincia de Buenos Aires, porque eran caras y eran poco rentables. Claro, el que quiera que una escuela rural sea rentable, ¿no? Estudiarla desde la perspectiva del costo-beneficio económico de una escuela rural y bueno, la ecuación nunca va a cerrar, pero vos abrís 155 escuelas, hemos intentado que las clases las impartan los ladrillos de la escuela o el pizarrón de la escuela o los muebles de la escuela. No hemos podido, así que cada vez que abrimos una escuela contratamos maestros y maestras, auxiliares, contratamos directivos de la escuela.
piden más seguridad, pero parece que no quieren más policías, porque le habían bajado 30 puntos los sueldos a la policía. Entonces, este tipo de discusiones del papel del Estado, que son genéricas hoy porque el Estado es malo, como un genérico, y hay que dinamitarlo, algunos, después tenemos la versión caritativa, que dice que hay que semidinamitarlo. Espero que sea la parte que no tiene gente adentro. Pero me parece que estas discusiones tienen como principal víctima al Estado como Estado promotor, impulsor de la investigación científica, tecnológica, siempre la ligan. Y digo, como esta tradición de apoyar la educación pública y particularmente la educación pública universitaria han sido fundantes de nuestra nación. Y repito, para que no se confunda con una cuestión del peronismo. La reforma del 18 en la Argentina, que convierte a la Universidad Pública Argentina en una universidad, además de calidad, abierta, en una universidad plural, en una universidad democrática, pero primero abierta a las capas medias, sobre todo, que estaban afuera de la universidad. Era una universidad muy elitista y muy cerrada, pero luego la convierte en una universidad más democrática, más abierta, y después tiene el paso fundamental en términos de matrícula, donde se quintuplica la matrícula universitaria, cuando además se hace gratuita. Esto es en el año 49. Así que todos los que venimos de una tradición política nacional y popular, ya sea radicalismo, peronismo, partidos, algunos centenarios, otros menos, pero digamos de la tradición política argentina, defendemos la educación pública. Y particularmente por la capacidad que tiene de creación científica y tecnológica. Porque esto también es de una ignorancia tan tremenda y de una falsificación y una mentira tan tremenda, falacias, porque en los países como el nuestro, los que ven en solventar, en acompañar, en invertir en investigación y desarrollo o en universidad un gasto desproporcionado o innecesario, la verdad que después dicen que a la Argentina le tiene que ir bien y tiene que ser un país del primer mundo. Como si una cosa no tuviera que ver con la otra, o como si no fuera condición necesaria para que Argentina tenga mayores grados de desarrollo, la formación universitaria y sus capacidades científico-tecnológicas, que también nos ha dado premio Nobel a Argentina. A todos les fascina eso, y quiero decirle a los adoradores, aduladores, amantes del mercado, que son fruto de la Universidad Pública Argentina los premios Nobel, que si no, ojalá una privada, ojalá también, porque uno no tiene... Y grandes desarrollos. Argentina tiene capacidades satelitales que tal vez quieren dinamitar también, tiene capacidades nucleares que tal vez quieren dinamitar también, pero todo aquello que está vinculado a estar en tecnología de punta tiene que ver con el Estado. En la Argentina, en todos los países periféricos y en los países desarrollados. Esto también resulta llamativo para algunos, pero la verdad que los grandes saltos tecnológicos de la historia contemporánea, y probablemente de toda la historia, pero de la historia contemporánea, estuvo asociada a grandes inversiones del Estado. ¿Y por qué? Que es de lo que ustedes van a hablar hoy. Porque la ciencia básica, la ciencia en general, la investigación, uno puede decir que tiene elementos privados, pero el caso particular de la ciencia básica, exceptuando inmensas corporaciones y que se cuentan con los dedos de la mano, la ciencia básica, la investigación científica básica, solamente, prácticamente en exclusiva la hace el Estado. ¿Y por qué pasa esto? Y a nivel de países desarrollados también. A mí me pasó, cuento una anécdota personal, porque en algún momento tuve un vínculo con el área de energía del gobierno, ¿no? Cuando era ministro de Economía tuve intervención en el área de energía, que fue la época en que se recuperó YPF, que por otro lado, YPF quiero decir que hoy habilitó Vaca Muerta y que ninguna de estas cosas
tampoco se hicieron espontáneamente, fueron decisiones del Estado. Vaca Muerta hoy existe, para los que dicen tenemos un futuro bárbaro por Vaca Muerta, tenemos un futuro bárbaro porque tuvimos un pasado con soberanía y con coraje, porque se recuperó YPF y con ello los no convencionales que en manos privadas estaban destinados a seguir muertos como la vaca, porque no había ninguna intención. Ahora, la investigación básica, a diferencia de la investigación aplicada, tiene una peculiaridad que es que invertir en investigación básica es una de las actividades más riesgosas que se les pueda ocurrir. Por eso el privado no lo hace, porque cuando calcula costo-beneficio, qué sé yo, por ejemplo, los avances más grandes podríamos hablar desde robótica a obviamente conocimiento del espacio, los grandes telescopios, a cosas más básicas. Se ha hecho muy famosa una economista italiana, Mazzucato, ¿no? Que todos hablan porque nos explicó que estos teléfonos, que ahora hay de a millones, toda la innovación tecnológica que contiene estos teléfonos, los teléfonos inteligentes, fueron productos de investigaciones del Estado, sufragadas por el Estado, no por un privado, que obviamente después hizo investigación aplicada para convertir la tecnología de la pantalla táctil, investigación estatal, la tecnología del GPS, de la localización satelital, Internet, una inversión en industria bélica, Internet, en Estados Unidos. Es decir, que la investigación básica, ¿por qué no la emprende un privado? Y porque la probabilidad de éxito es bajísima. Entonces estás poniendo a veces sumas multimillonarias para conseguir un resultado poco probable, que si fuera probable, y además la investigación básica tiene una dificultad en el patentamiento también. O sea, la apropiación privada de los resultados de la investigación, o sea, tiene todo, llamémoslo, para ser un bien público. Para que solo lo pueda hacer el Estado. Cuando digo que solo lo puede hacer el Estado, o lo hace el Estado o no lo hace nadie. Quiere decir que, bueno, entonces, me parece que el papel del Estado en el desarrollo científico-tecnológico, en la innovación, es fundamental a escala mundial, pero imagínense en un país de las dimensiones, de la ubicación, de las características de la Argentina. Y hoy lo vemos así. Nadie le prohíbe a los empresarios argentinos abrir un laboratorio y hacer investigación básica, investigación aplicada, pero la realidad da que es muy infrecuente que lo hagan. Muy infrecuente. El peso del Estado en la inversión en ciencia, investigación, en la Argentina es, pero por lejos mayoritario. No digo casi excluyente porque se consideran algunos laboratorios también de privados, y los hay. Y está muy bien que así sea, pero particularmente, la ciencia en general, pero en particular las innovaciones, innovar es algo que tiene mucho que ver con la actividad estatal. O sea que yo creo que no hay modelo productivo, soberano y de desarrollo sin investigación, ciencia, tecnología e innovación. Y no hay investigación, ciencia y tecnología e innovación si no hay Estado. Y esto que parece obvio y evidente, lo hemos visto en la práctica, porque cuando gobiernan el neoliberalismo, cuando gobiernan las visiones distintas, que no apuestan ni al desarrollo productivo, ni al desarrollo soberano, ni al desarrollo nacional, y entonces lo primero que liquidan es la capacidad científico-tecnológica de investigación, y por tanto se la agarran con las universidades, se la agarran con el CONICET, con el INTA y el INTI, y empiezan que son todos ñoquis. Y además por un desconocimiento no solo de la tradición, sino de la importancia que tiene hoy. Lo decía Javier, se va a hablar en este congreso, Argentina ha sido pionera y tiene hoy, a pesar de los ciclos donde se ha desfinanciado, largos ciclos donde se le ha desfinanciado, un protagonismo universitario, científico y tecnológico determinante a escala internacional. Cuando ponen esas rankings de universidades y aparecen universidades públicas argentinas,
a las que se ha intentado desprestigiar, a las que se ataca permanentemente. Y la verdad que a nosotros los y las bonaerenses nos llena de orgullo que la Universidad Pública Argentina tenga esta capacidad de haber resistido etapas de desfinanciamiento, etapas de ataque, etapas de reducción, y sin embargo haya resistido. Y eso yo lo relaciono con lo que decía antes, con una raigambre histórica, con un ADN que hay en la Argentina. Una vez pasó, mirando algunas cosas sobre mayo del 68 en París, ¿no? Ese tan famoso levantamiento, digamos, que ocurrió en París en mayo del 68, que había pintadas en las paredes sobre 1918 en la Argentina, lo que fue la reforma universitaria en la Argentina. La reforma universitaria fue referencia para la reforma universitaria que se hizo después en países centrales. Es decir, que la tradición universitaria argentina es de muchísimo peso, de muchísimo prestigio, de muchísima importancia. ¿Y qué tiene que ver con esto, con integrar la provincia de Buenos Aires? Con que evidentemente, y quiero marcarlo por el papel de también lo que contaba Javier, lo que se va a discutir acá, los avances, las innovaciones, los descubrimientos que se producen en la Argentina, la importancia que tienen. Miren, hay una revolución tecnológica en la producción agropecuaria, en general, que al principio era una revolución vinculada a la mecanización. Pasamos de técnicas manuales a la mecanización de los procesos productivos. Esa fue en una fase anterior del capitalismo, donde la mecanización, la línea de montaje, donde era por ahí. Pero luego, hoy, lo que tiene que ver con la biotecnología, lo que tiene que ver con los transgénicos, después con la edición genética, con nuevas técnicas, y bueno, hoy está en curso otra revolución, con todo el vínculo que tiene con los fertilizantes, con los pesticidas, con los herbicidas. Bueno, todo ese paquete tecnológico nuevo, que es una nueva forma de producción, es un avance sideral en la capacidad productiva que tiene la actividad agropecuaria. Sideral, infernal. Y siempre que hay un avance tecnológico, suele traer, hay quienes dicen, en economía, ¿no? Los que estudian el ciclo largo, que cada crisis económica no depende de un crack de la bolsa o de un problema de especulación financiera, que la causa profunda es una revolución tecnológica, una revolución material en las formas productivas, que eso es lo que produce los ciclos del capitalismo en lo profundo, que no son ciclos financieros, que son ciclos técnicos, tecnológicos. Y lo que ha pasado a nivel agropecuario, y bueno, está generando de la producción agropecuaria también cambios sociológicos, sociales. Fíjense, la tecnología genera dos problemas. En primer lugar, ahora lo estamos viendo con la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo. Pero se vivió con la tele, con el teléfono, con el ordenador, con la computadora, se vivió con cada salto tecnológico. ¿Qué vínculo va a tener esto con el trabajo humano? ¿Va a expulsar o no va a expulsar? ¿La tecnología naturalmente expulsa a trabajadores o no expulsa a trabajadores? Lo tenemos con las nuevas tecnologías en términos agrarios, ¿no? Yo le pedí a Javier hace poco que me hiciera una pequeña y provisoria relación de trabajadores por hectárea en cada una de las producciones. Y también la podríamos hacer en base histórica, ¿no? Antes, qué sé yo, ¿cuántos trabajadores había cada 1000 hectáreas? Creo que me hizo Javier, en diferentes tipos de producciones, desde las intensivas, producción, qué sé yo, bajo cubierta, hortalizas, bueno, frutales, que ahora también se está maquinizando, digamos, y está entrando esto de una forma más masiva. Bueno, obviamente la producción de granos, la producción de oleaginosas, y cómo ha sido expulsiva de mano de obra. Entonces, un tema es el vínculo de las nuevas tecnologías con los trabajadores, casi diría con la humanidad, ¿cómo es? Y el otro son, esto no estoy sugiriendo nuevos paneles, pero sí
el problema de la concentración económica, concentración del ingreso y de los patrimonios, o sea, de la propiedad, producto de las nuevas tecnologías. Son revoluciones. Todo el mundo sabe que la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial, que al principio, cuando uno lo lee en Adam Smith, estoy yendo a 1776, que algunos dicen la revolución industrial, pero claramente en ese momento no había una revolución industrial en curso. O no la había como la conocemos, que es la revolución industrial un poco posterior, digamos, de comienzo del 19. Pero a finales del 18, Adam Smith dice que la revolución, fíjense que no es una revolución de herramientas, no es una revolución tecnológica, sino de la división del trabajo. Y él empieza con el famoso ejemplo de la producción de alfileres. Dice, antes un herrero, un tipo que era un herrero, se dedicaba a producir alfileres. ¿Cuántos alfileres producía en un día? Que esto es lo que vos decías de la productividad. La productividad en el sentido más sencillo es cantidad de producto, unidades de producto, si el producto es homogéneo, por trabajador. Cuando el producto es heterogéneo hay que sumar cosas distintas, con lo cual, bueno, el PBI por trabajador. Pero decía, un trabajador en una jornada de trabajo puede producir, digamos, 10 alfileres. Se divide el trabajo y uno alarga el alambre, otro corta el alambre, otro le hace la punta, otro le hace la cabeza, y por persona en vez de 10 producen 10.000 cada uno. Entonces él dice, esto solo va a fundar un nuevo sistema, que hoy lo llamaríamos capitalismo. Una revolución en la productividad del trabajo. Por eso yo digo, llamar la atención a la importancia de la tecnología y las consecuencias de la tecnología. Tanto las consecuencias en lo que hace a los procesos productivos y el vínculo con los trabajadores, de los que hablaba Javo, de los derechos de los trabajadores, etc., pero también con los tamaños de la propiedad y la concentración de la propiedad. Y esto es lo que estamos viendo en el campo bonaerense, que la adopción de nuevas técnicas de producción ha generado por ejemplo, nueva organización de las unidades productivas. No solo es que la cantidad de trabajadores por hectárea baja, sino que la unidad productiva, el tamaño eficiente de la unidad productiva se incrementa muchísimo. O sea que una tecnología ha generado expulsión de trabajadores y concentración, no siempre de la propiedad, porque a veces funciona bajo la forma de arrendamiento, pero sí de la unidad productiva óptima. Con lo cual, sí, tal vez no del ingreso vinculado a la ganancia, pero probablemente de la renta agraria. Entonces, ¿qué cuestión está en juego acá? Que si la ciencia, la innovación, la hace otro, ojito, también la hace para otro. Acá la importancia de que en Azul, provincia de Buenos Aires, tengamos un Congreso Nacional sobre agrobiotecnología. Nosotros tenemos que tener una participación en la generación de innovación tecnológica y tenemos que tener también una mirada nacional, productiva y soberana y social de los efectos de las nuevas tecnologías. Porque es algo que lo estamos experimentando en la provincia de Buenos Aires. El propietario, tal vez, de una explotación pequeña, y bueno, ya no le da la escala. Entonces, hay que generar unidades más grandes. Y esto se hace a través del alquiler, lo cual le cambia la naturaleza del ingreso, le cambia hasta el lugar donde vive, porque además como empieza a haber agroquímicos, entonces tal vez se mudan. Después dejan una quinta donde era el casco de estancia y tenía un tractor y tenía capital propio y trabajadores propios, bueno, se resigna. Y después aparecen contratistas, es decir, ha cambiado completamente la sociología rural del campo argentino por la adopción de nuevas tecnologías. Entonces, no es solo ver qué es lo más productivo, sino qué efecto genera. Y después otro problema. Cuando compramos una semilla,
transgénica, una semilla genéticamente modificada, tenemos que pagar derecho de autor, royalty. Entonces, estas cuestiones de la propiedad intelectual se convierten también en apropiación de riqueza. Y siempre que hay apropiación de riqueza, hay una discusión, por supuesto, pero si la riqueza se va para un lado, sale de otro. Entonces, qué importante sería desde el punto de vista de la soberanía, pero desde el punto de vista del modelo que queremos para nuestro país, de las formas de propiedad que queremos para nuestro país, a quién accede, cómo accede, que esto se dirija con una mentalidad propia y nacional. Por supuesto que yo diría soberana, pero también en el marco de una planificación donde la ciencia, la tecnología y la innovación estén vinculadas con a un determinado proyecto de país, porque no alcanza. Yo siempre lo digo, todos los que festejan Vaca Muerta, olvidándose de quién la revivió, ¿no? También suelen decir, listo, estamos salvados, tenemos Vaca Muerta, y no estamos salvados, ¿eh? No alcanza con tener en disponibilidad la riqueza. Después hay que ver para qué se usa y quién se la apropia. Yo siempre digo, tal vez a riesgo de ser exagerado, Sudáfrica tiene diamantes, sí, pero el pueblo sudafricano los ve pasar, por no decir cosas más cruentas que han ocurrido. O la plata de Potosí, también había mucha plata en el subsuelo, pero la verdad que el resultado para los habitantes fue al revés que una bendición. Terminó en, no sé, encomienda, mita, yanaconago, terminó en forma de esclavitud, en saqueo, muerte. Y obviamente que estos son los ejemplos más cruentos, pero hay otros también con la riqueza hidrocarburífera, mucho más modernos y recientes. Y yo me animo a decir, salvando las distancias, también con la riqueza que proviene de una fertilidad, de condiciones agroecológicas que tiene la pampa húmeda argentina o el suelo argentino, que también nos pone en condiciones naturales realmente muy, muy provechosas. Pero eso no asegura ni para quién, ni cómo, ni qué se va a hacer. Por eso la discusión del modelo productivo en la provincia de Buenos Aires tiene estas cuestiones laterales, que son el núcleo de la discusión. Ser el granero del mundo, algunos que añoran ese granero del mundo y después uno ve las revueltas de inquilinos, los problemas que había de acceso a la tierra, los problemas de riqueza en una Argentina próspera, que no son privativos de aquel momento, pero que son modelos. Repito, tener Vaca Muerta, tener litio, puede ser una bendición o puede ser un desastre. Hay países que no han parado de ser, y de nuevo, sin exagerar la nota, pero simplemente decir, hay países donde ha habido permanentes invasiones militares por los recursos naturales que disponen. No hay que ser tampoco un conspirativo en su visión histórica para entender que lo que ocurre en Medio Oriente no tiene que ver solamente con cuestiones locales, ¿no? A mí me pasó también por aquella anécdota que iba a contar, que ahora voy a contar, del sector energético. Bueno, esto también, que un petrolero, presidente de una compañía transnacional vino a hablar y dijo, yo le decía, bueno, qué sé yo, ¿cómo es esto? Y él me decía, no, mirá, yo no te puedo pedir seguridad jurídica, la famosa seguridad jurídica, ¿no? Que tal vez te piden otros inversores, porque mis inversiones más grandes ahora están en Afganistán. Producimos rodeado por marines, con un corredor seguro, porque cada tanto nos cae una bomba, un proyectil, ¿se entiende? Y esas cosas no pasan porque el paisaje es lindo. Pasan porque hay recursos naturales. O sea que disponer de recursos naturales en cantidad, mucha riqueza, y te pone en una situación realmente donde, de nuevo, hay que defenderlos. Y para mí la cuestión agropecuaria tiene que ver con esto.
aunque no se discuta en esta clave. Y más cuando hay una revolución tecnológica vinculado a la biotecnología. Hay que discutir estas cosas. ¿Qué, cómo, de quién, para quién? ¿Quién se queda con toda esta riqueza? Lo que iba a contar de otro directivo de una empresa, no, este era el secretario de Energía de Estados Unidos, ya lo puedo desclasificar porque pasó mucho tiempo. Una reunión que creo que en su momento no se conoció. Me reuní con el secretario de Energía de Estados Unidos, que decía, bueno, pero ustedes con el tema de Vaca Muerta, de Neuquén, tienen determinadas políticas, qué sé yo. Yo decía, bueno, sí, hay que desarrollar estos recursos y si no está el Estado, ya lo dejamos en manos privadas y no se hizo nada, entonces está el Estado. Y venía un poco crítico, pero rápidamente se puso de mi lado. Me dice, no, vos no sabés lo que es allá, porque los no convencionales, el fracking, todas estas nuevas tecnologías que generaron también el autoabastecimiento energético de Estados Unidos, que era fuertemente deficitario en lo energético, y gracias a una capacidad tecnológica, una novedad, que le dio factibilidad a la explotación de los no convencionales, tiene soberanía hidrocarburífera. De hecho, hay quienes piensan que gran parte de lo que está pasando en Europa tiene que ver con este cambio, con que Estados Unidos, de ser importador neto, se está convirtiendo en exportador neto de hidrocarburos. Y que eso tiene que ver con un nuevo arreglo en términos, ¿no? Porque de hecho, buena parte de los hidrocarburos que ahora no provienen de Rusia, empiezan a provenir de Estados Unidos para abastecer a Europa. Pero decía, ¿sabés quién hizo todos esos desarrollos tecnológicos? El fracking, oyeron ya de todo esto, ¿no? Esas perforaciones verticales se generan a través de explosiones, yacimientos a miles de metros o a más de 1000 metros abajo de la tierra, artificiales, inyectando arena y haciendo explotar ahí abajo y generando un yacimiento que antes no existía. Dice, ¿sabes quién hizo eso y quién hizo la inversión de riesgo y cuántos años? El Estado norteamericano. Una vez que lo hicimos, le dimos lugar a los privados para aprovechar esa tecnología. Pero fue una decisión, dice, geoestratégica vinculada a la defensa, por la vulnerabilidad que daba ser dependiente en la importación de energía. Entonces, fíjense qué ideas equivocadas, erróneas o malintencionadas hay sobre el papel del Estado, aún en los países centrales y particularmente el sistema científico-tecnológico. Entonces, yo creo que nosotros tenemos varias discusiones para dar, pero sobre todo recuperar soberanía. Esto que dice Javier del tomate, el tomate, una fruta, ¿no? Una fruta originalmente, un fruto, originalmente americano. Y hoy los tomates en la Argentina tienen toda semilla importada de Europa. Claro, y fabricada en India. Miren qué vueltas da la vida y todo esto son desarrollos tecnológicos. Si nosotros pudiéramos sustituir esas capacidades tecnológicas en Argentina, no solo ahorraríamos divisas, sino que el tomate volvería a ser americano, ¿no? Entonces yo creo que hay este tipo de cuestiones y requieren este tipo de eventos. Nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos tratando de rebalancear la cuestión conurbano interior con muchos programas destinados, algunos de ellos mencionó Javier, a que nacer en el interior de la provincia de Buenos Aires no te expulse, que ese es otro de los problemas, porque si no también incluso pasan efectos bastante inesperados o no queridos. Alguien que nace en el interior de nuestra provincia se tiene que ir a estudiar a algún centro universitario urbano y después no vuelve, aún, por ejemplo, habiendo estudiado cuestiones vinculadas a lo que pensaba hacer en su ciudad natal o en su municipio natal. Entonces nosotros tenemos que darle esas condiciones de vida. Y para eso tenemos una serie de programas que tienen que ver, los mencionó Javier, no los quiero repetir, caminos rurales, las casas de la provincia de Buenos Aires para que sea más accesible todo el tema burocrático, no haya ni que ir a La Plata. Un plan muy, pero muy ambicioso de rutas provinciales, de autopistas,
los frigoríficos municipales para que haya también más trabajo y más producción, parques industriales en el interior de la provincia de Buenos Aires para que la industria, para que se pueda procesar en origen y agregar valor en origen, los mercados bonaerenses, obras de infraestructura que no se hacían hace décadas, de agua y cloaca porque está desbordada, porque quedó vieja, cerrar basurales a cielo abierto, hay 81, fíjense, paisajes idílicos en el interior de la provincia de Buenos Aires y pilas de basura. Entonces hay 81 basurales. Este año por primera vez vamos a cerrar 10 basurales a cielo abierto. Tenemos 2 ya clausurados, convertidos en residuos, digamos, tratados por un lado con separación y por otro lado con el cuidado del ambiente. La cuenta DNI para inclusión tecnológica, no había bancarización, porque hay un solo banco o 2, depende del tamaño de la ciudad, y muy poca banca privada, entonces no había bancarización. Los comercios no tenían acceso a la tecnología financiera moderna. Bueno, escuelas rurales, escuelas técnicas en el interior de la provincia de Buenos Aires, computadoras para todos los pibes y pibas del interior de la provincia de Buenos Aires, viajes de egresados para todos los pibes y pibas del interior de la provincia de Buenos Aires. Batería de cuestiones, pero voy a programa Puentes para que haya un centro universitario. Ya tenemos 37 convenios firmados para que haya centros de universitarios. Venimos de una época que alguien decía que había demasiadas universidades en nuestra provincia. Hay 25 entre nacionales y provinciales. Yo creo que hay demasiado pocas. Tenemos que poner universidad accesible en todos lados, también en el interior, porque el desarraigo, la pérdida que involucra. Así que bueno, y para terminar, ciencia y tecnología argentina, nacional, bonaerense, al servicio de la producción y del trabajo bonaerense y también en el sector agropecuario. Eso requiere un montón de inversiones, un montón de trabajos. Alguno piensa que, a ver, el tipo, no sé, Einstein, antes de llegar a la teoría de la relatividad, seguro estuvo un tiempo sentado observando, no sé si un paisaje, no sé cómo se inspiraba, pero el trabajo creativo vinculado a la innovación, a la ciencia y la tecnología, alguno lo puede vincular con el ocio. Y algún Einstein, digamos, hoy puede estar incubándose en el interior de la provincia de Buenos Aires. Le tenemos que dar una universidad donde estudie. Le tenemos que dar una beca, le tenemos que dar posibilidades de desarrollo, porque eso también es un desperdicio de recursos naturales, de capacidades productivas y de capacidades humanas también, que al no darle las posibilidades y las oportunidades, se despilfarran y se desperdician. Si quieren hablar de despilfarro y desperdicio, no es hacer más escuelas, no es invertir en más educación, no es agrandar el Estado para que llegue con planes, con políticas a toda la provincia de Buenos Aires. El desperdicio que tenemos es que no haya más universidades que permitan que los pibes y pibas se puedan formar, realizarse y contribuir a nuestra provincia. Con todo lo que dije, producción, innovación, ciencia, universidad, tecnología, una provincia más integrada, más productiva y entonces sí, más rica y más igualitaria. Muchísimas gracias a todos y a todas.